La primera unidad del sílabus de Derecho Procesal Penal 2, que es el que corresponde aquí, está relacionada con Michel Valencia. Está relacionada con la explicación de los fundamentos y garantías constitucionales. Yo les envié unas lecturas, las lecturas de unos artículos la clase pasada, ¿no? ¿Sí pudieron revisar? ¿Sí o no? Se hicieron los locos. ¿Sí pudieron revisar, por favor? Muy bien. Profesor, yo revisé en el Sí, doctor. sistema y no vi, la verdad, algún link o alguna lectura, nada. No, es que fue en la clase. En la clase les Ah, recomendé. los artículos sí, pero de ahí yo creí que hablaba sobre un libro. No, 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 Disculpe. no. Les envié a leer los artículos en las clases. A ver, vamos a ver. Por favor, pongan en Google, que es su mejor amigo, y pongan ahí buscar el Pacto de San José o Convención Americana de Derechos Humanos. Pacto de San José o Convención Americana de Derechos Humanos. Y se ubican en el artículo 8. Artículo 8 del Pacto de San José. ¿Ya estamos ahí? Me avisan cuando estemos. Ya, doctor. Vamos, una persona más. Ya, doctor. Muy bien, excelente. Excelente. Entonces, artículo 8. Por favor, que alguien haga la lectura del epígrafe y del primer número del artículo 8. Artículo 8, doctor. Garantías judiciales. Muy 1. bien. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Entonces, garantías judiciales. Número 1. La garantía número 1, recogida por la Convención Americana, es idéntica en todos los instrumentos normativos internacionales, es idéntica, está ligada a qué derecho, qué derechos se encuentran establecidos aquí en este artículo 1, por favor. ¿Quién puede reconocer de esta simple lectura qué derechos están aquí establecidos en este número 1? El derecho a la defensa. Muy bien, defensa, ¿qué más? La cuestión del tiempo también, doctor, porque también, o sea, el juez es el que asegura que el juicio demore el tiempo estipulado, ¿no? No más de lo que debe ser, en teoría al menos, ¿no? Bueno, Tiene que haber el juez no. ¿Quién asegura los tiempos? A ver, el proceso, doctor. tampoco el La, proceso. la ley, la La ley. ley, la ley. Esto debe estar establecido en la ley. Garantías judiciales. Sí, lo que pasa es que leí también la investigación que usted envió, que el juez es el responsable de eso, porque incluso leí un caso de un individuo que había estado por años pagando prisión preventiva, y ocurre que sea inocente o culpable, cuando esto fue a la Corte Interamericana, él tuvo que ser reivindicado, pues, ¿no? Por lo que había ocurrido y responsabilizaban al juez. Muy bien, muy bien. Vamos, a ver, regresemos. Numeral 1. ¿Qué otras garantías se encuentran establecidas? ¿Qué otras normas? Seguridad jurídica.
Muy bien, Wagner. Seguridad jurídica. ¿Qué más? Debido proceso, la imparcialidad del juez. Debido proceso, imparcialidad del juez. ¿Qué más? Debido proceso, seguridad jurídica, imparcialidad del juez, derecho a la La defensa, tutela judicial efectiva. tutela judicial efectiva. Muy bien. ¿Qué más? Legalidad. ¿Qué cosa? El principio de legalidad. Muy bien, principio de legalidad. Ese es el principio, la norma más importante que se deriva del numeral 1. Entonces, a ver, esto nosotros ya lo hemos visto. Afortunadamente, con muchos de ustedes ya fueron alumnos míos en Derecho Internacional, entonces ya conocemos esto. Vamos a recordar un poquito y vamos a desarrollar estas ideas, pero ya desde una perspectiva eminentemente penal, exclusivamente penal. El principio de legalidad. ¿Recuerdan ustedes en qué consistía el principio de legalidad con los que vimos clases? Claro que todo delito, para que sea delito, tiene que haber una ley, pues, ¿no? Sin esa ley no hay delito, doctor. Ya, un poco antes, el principio de legalidad, ¿qué significa? El principio de legalidad, desde una perspectiva penal, sí, se concreta en el nullum crimen, nulla pena, sine lege previa, scripta, stricta, certa. Muy bien, esa es la concreción jurídico penal, material y procesal del principio de legalidad. Pero ¿en qué consiste el principio de legalidad? ¿Quién se recuerda? ¿Quién me puede dar una explicación sencilla, escueta? Que todos los actos de poder público estén bajo la reserva y preeminencia de ley. Excelente, Wagner. Muy bien. El principio de legalidad es una regla general, una regla dogmática que ha sido elevada a categoría de principio. A categoría de principio, que implica que todos los poderes públicos están sujetos a la Constitución y a la ley fundamental y a las leyes secundarias. Es un principio que tiene su origen en el cambio de régimen, ¿no? El antiguo régimen en el que existía una monarquía, en el que habían unos que creaban la ley, estaban por encima de la ley, y otros, los súbditos, que siempre estaban debajo de aquellos que creaban la ley y debajo de la ley. La ley se hacía a medida, pues a partir del nacimiento de la República, de los estados modernos, y especialmente del constitucionalismo moderno, se debe entender y aceptar que todas las personas, todo aquel que detenta el poder, pero también todos los ciudadanos, estamos obligados a cumplir de manera irrestricta con lo que establece la Constitución y la ley. Absolutamente nadie está por encima de la Constitución y la ley, aunque existan ahí algunas barbaridades. Por ejemplo, que los jueces de la Corte Constitucional, al parecer, están por encima de la ley, porque no responden por prevaricación. ¿Por qué razón un juez de la Corte Constitucional o los jueces que resuelven cuestiones de constitucionalidad no pueden ser denunciados por prevaricación? Eso significa que estarían por encima de la ley y de la Constitución. Ellos podrían actuar de tal modo que se interprete y se entienda que el principio de legalidad para ellos no es vinculable, etcétera. Muy bien, principio de legalidad es la norma más importante, a mi juicio, el pilar más importante del ordenamiento jurídico moderno, que determina que todo aquel sujeto de derechos dentro de ese Estado está sometido a las leyes internas de ese Estado, incluida la Constitución. Excelente, Wagner, excelente, muy bien. El principio de legalidad se va desarrollando según la parcela del ordenamiento. Según la parcela del ordenamiento. Cada ordenamiento concreta de alguna manera el principio de legalidad. Las normas penales. ¿Qué es la norma penal? Vamos, chicos, estamos recordando, recién estamos recordando. ¿Qué es la norma penal? Vamos. Es la norma que regula el poder punitivo del Estado.
A ver, Abraham, es la norma que regula el poder punitivo del Estado. Sí, pero algo más concreto. La norma que regula el poder punitivo del Estado. ¿Qué es la norma penal? O sea, por medio de la norma penal, doctor, se tipifica un delito y se le pone al Estado un límite para sancionar al individuo. Muy bien, Azucena, nos acercamos un poquito. Ujú. Para ahorrarnos tiempo, la norma penal es aquella que prohíbe un comportamiento personal y anuda, liga, conecta a este comportamiento personal como consecuencia jurídica una pena o una medida de seguridad. La norma penal es la que prohíbe un específico comportamiento personal y que anuda, liga, conecta como consecuencia jurídica una pena o una medida de seguridad. Eso es la norma penal. La norma penal, por tanto, ahora sí viene lo que decía el compañero Holguín, si la norma penal está para regular, dice Azucena, limitar el poder punitivo del Estado, ¿por qué razón la norma penal se regula de este modo? ¿Con qué intereses, con qué derechos entra en juego la norma penal? El poder punitivo del Estado restringe qué derechos de las personas. La libertad, doctor. La libertad. ¿Qué tipo de libertad? Física. Encienda la cámara, Valencia. Física. ¿Cómo la libertad física? Explique un poco. Si luego de todo el proceso penal se llega a la convicción de que el imputado es culpable, en este caso, pues se lo priva de la libertad física. ¿Qué es eso de la libertad física? Que no lo entiendo. Que no se puede desarrollar, no puede desarrollarse como ente social dentro de la sociedad. O sea, lo ponemos en una jaula. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Claro, pues está encerrado y no puede desarrollar las actividades. Ya, la libertad física es lo que usted denomina libertad física a lo que se denomina libertad ambulatoria. Eso exactamente. Sí. Muy bien, libertad ambulatoria. Pero vamos un poquito antes, porque siempre estamos en los conceptos. El derecho penal entra en juego con la libertad de organización, con la capacidad de organizarse. Esa capacidad de organizarse puede ser ambulatoria, puede ser económica, social, puede ser restricciones de tipo social, como el arraigo, etc. Hay diferentes limitaciones, pero lo importante es que ustedes se queden con las limitaciones normativas. Recuerden ustedes siempre que los presupuestos de mis clases son un derecho funcional, normativo y funcional. Entonces, las definiciones naturalísticas no son adecuadas, resultan siempre inadecuadas. Entonces, por eso le he pedido al compañero Valencia que concrete qué es eso de libertad física. Siempre vamos a utilizar términos normativos, términos funcionales. La libertad es siempre normativa y funcional. Entonces, el derecho penal está ligado a una restricción de la capacidad de organización. Desde esa perspectiva, pequeño excurso, desde esa perspectiva resulta fácilmente comprensible la responsabilidad penal, jurídico-penal, de las personas jurídicas. La gente dice, pero ¿cómo voy a meter en la cárcel a una persona jurídica? Pero es que, vamos a ver, a las personas, tú tienes la posibilidad fáctica de introducirlas, de encerrarlas en un sitio, pero realmente lo que ocurre es una restricción del ámbito de organización. En concreto, se restringe el ámbito de organización a partir de la limitación de la libertad ambulatoria. Pero a las personas no físicas, porque no existen
fenomenológicamente, no existe posibilidad de realizar esa limitación. Entonces, ¿qué limitación realizamos? Las limitaciones de la capacidad de organización es de meterles la mano en el bolsillo y decirles, señores, ustedes no tienen capacidad para gastar en los que pensaban que iban a gastar, porque vamos a poner una multa muy grande. Hasta la liquidación y desaparición de la sociedad, es decir, la pena de muerte, que se podría discutir si es constitucional o no. Pero bueno, cierro el excurso para que ustedes comprueben que rinde mucho más una teoría funcional y normativa que una teoría naturalística. Entonces, desde la perspectiva material, ya sabemos que el derecho incide sobre derechos importantísimos, relevantes, la libertad, la vida, la integridad personal, sobre el tiempo. No se discute el tiempo en el derecho, pero el tiempo es sumamente importante. La restricción de libertad está ligada al tiempo, y el tiempo es uno de los bienes más valiosos. Si no, vayan, acérquense a un centro médico donde asistan a personas con cáncer. Y ustedes se van a dar cuenta que ahí la gente lo que quiere es tiempo. O ahora en esta pandemia, que la gente se ha muerto sin más, la gente lo que quería es tiempo, los familiares tiempo, y se lamentan, es que no tuve la oportunidad de lo que sea. Bueno, el tiempo. Gimbernat habla de la necesidad de incorporar como interés jurídico protegido, tutelable, el tiempo, la temporalidad, porque muchas personas, precisamente lo que decía la compañera, pasan años metidos ahí en la cárcel y han perdido tiempo. La vida se ha pasado. Entonces, precisamente por la radicalidad de la intromisión del poder punitivo del Estado en esos derechos más preciados y más importantes, entonces se debe exigir que el poder punitivo utilice unas reglas de juego o supere unos exámenes sumamente importantes, sumamente gravosos para poder intervenir en la libertad ajena. Ese primer examen es el principio de legalidad. Uno de los primeros exámenes es el principio de legalidad, que es la primera garantía constitucional que vamos a analizar nosotros, desde el derecho internacional y desde la norma constitucional. Vamos, alguno que encuentre la norma constitucional ligada al principio de legalidad en la ley fundamental ecuatoriana. Como ya lo leyeron, tienen que tenerlo al día eso. ¿Ya está? El numeral 3 del artículo 76. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que al momento de cometerse no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza, ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento. Excelente. Nullum crimen, nulla pena, sine lege previa, certa, stricta. Entonces, no es posible jurídicamente imputar a una persona una responsabilidad si esa conducta no se encuentra previamente prohibida. Previamente prohibida. Recuerden ustedes que el derecho es lenguaje jurídico, y desde esta perspectiva, para que una persona incorpore en el marco de la evitabilidad, en el marco de la evitabilidad personal y general, se incorpore la expectativa normativa, lo mínimo que se debe exigir es que la norma se encuentre previamente prohibida. Si la norma no se encuentra previamente prohibida, significa que el ciudadano es sometido a una prohibición al antojo de la autoridad, con lo que ya no estamos sujetos al principio de legalidad. La autoridad está por encima del principio de legalidad. El principio de legalidad penal
no es solamente para aquellas prohibiciones que no están establecidas en el ordenamiento, sino también para aquellas que estuvieron establecidas en el ordenamiento y ya no están. También para aquellas que no han sido derogadas expresamente, pero sí tácitamente. Entonces, en un análisis interpretativo, la persona que tiene competencias en estas materias debe realizar un análisis desde esta triple perspectiva. Verificar que la norma sea previa, es decir, que haya estado establecida de manera previa al hecho que se investiga. Segundo, que la norma a aplicar en el caso concreto no sea una derogada. Por ejemplo, aplicar el Código Penal, porque los hechos ocurrieron con el Código Penal. El Código Penal estuvo vigente ¿hasta qué fecha en el Ecuador? A ver, futuros colegas, ¿hasta qué fecha estuvo vigente el Código Penal en el Ecuador? Un hecho del 2015, ¿con qué legislación penal se debe aplicar? Con el COIC. ¿Y si fuese del 2014? Si es antes de febrero del 2014, con el Código Penal. Si es hasta junio. Junio del 2014 ya estaba el COIC. Seguro. ¿Y el tiempo de vigencia, el tiempo de vacancia? Agosto de 2014 empezó el COIC. Excelente. Recién en agosto. En agosto inicia porque hubo un periodo de vacancia hasta que las personas, entre comillas, nos capacitemos en las normas del Código Orgánico Integral Penal. Una vacatio legis. Pero bueno, pero esto es importante, la determinación, el análisis interpretativo, porque aunque haya estado prevista esa norma, no es suficiente su previsión en la legislación antigua. Es necesario realizar un examen de coherencia con la norma actualmente vigente, porque es probable que existan normas de garantía, probable que existan normas procesales o probable que existan normas materiales que tengan beneficios o que deroguen directamente esas disposiciones o la forma en que se persiguen esas conductas. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Por favor, que alguien busque en el Código Penal antiguo, que alguien busque el delito de usura y alguien que busque en el Código Orgánico Integral Penal la usura. Yo tengo el Código Penal, el artículo 583. A ver, léalo. El usuario, a ver, el usurario, el préstamo, a ver, perdón, me estoy equivocando. Es usurario el préstamo que, directa o indirectamente, se le apagó la vaina esa. Se estipula un interés mayor que el permitido por la ley u otras ventajas usurarias. Repita porque se le apagó el equipo. Artículo 583. Es usurario el préstamo en el que, directa o indirectamente, se estipula un interés mayor que el permitido por la ley u otras ventajas usurarias. Ya, lea el siguiente artículo. Será reprimido con una pena de prisión de 6 meses a 2 años y multa de 16 a 311 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica el que se dedicare a préstamos usurarios. El que se dedicare a préstamos usurarios. Muy bien. El COIP. El COIP está en el artículo 309. Vamos, Camila. Que dice: la persona que otorga un préstamo directa o indirectamente y estipule un interés mayor que el permitido por la ley, será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Cuando el perjuicio se extienda a más de 5 personas,
Muy bien. Repite la conducta, solo la conducta. La persona que otorgue un préstamo directa o indirectamente y estipule un interés mayor que el permitido por la ley será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Excelente. Entonces, si nosotros observamos, hay una pequeña diferencia, pequeña, gran diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre ambos delitos? El tiempo, doctor. El La tiempo. primera decía de 6 meses a 10 años y en el actual dice de 5 a 7 años. Ya, ¿qué más? Es decir, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿No encuentran nada más? Desapareció la multa que existía en el Código Penal. Muy bien, ¿qué más? O sea, en la calidad de la persona, porque en el 583 del Código Penal dice el usurario, o sea, una persona que se dedique exclusivamente a prestar dinero. Y en el Código solo dice la persona. Bueno, pero el usurario puede ser cualquiera, ¿no? No es una calidad, no es que vas y sacas un permiso. ¿En qué institución vas y sacas ese permiso, compañero Holguín? O sea, en ninguna, pero puedes, o sea, pensar en la calidad de la institución. No le veo tanto sentido. ¿Cuál es la relevancia de eso? O sea, tratar de influir en que solo una institución financiera puede cometer usura. Ah, ya, pero no, ese no es el sentido. Pero está bien, muy bien. ¿Qué otras cosas? Aquí no hay que tener miedo de equivocarse, ojo, que arriesgarse con todo. ¿Alguien encuentra algo más o nada más? Sí, doctor. En el 583 establecía interés mayor al permitido por ley u otras ventajas usurarias, mientras que en el COIPA actual solo establece lo del interés permitido por ley. Entonces ya no se sanciona el establecer esas otras ventajas usurarias. Muy bien, también, ese es un elemento interesante, distinto, pero que no deroga la tipicidad. Pero muy bien, Ricardo. ¿Algo más? Muy bien, si ustedes se percatan, el Código Penal establece una conducta distinta. El que se dedicare a realizar préstamos usurarios. El que se dedicare a realizar préstamos usurarios. Mientras que el COIP imputa una responsabilidad al que realiza un préstamo usurario. Entonces son dos comportamientos completamente distintos. La dedicación a la usura y aquel que simplemente realiza un negocio en el que cobra un interés por encima del legal. Entonces, esa es una cuestión interesante. Hace poco la Corte Nacional falló en un caso afirmando la derogatoria parcial del tipo penal de usura por el análisis de la tipicidad. Entonces, cambia una pequeña expresión de la conducta del verbo rector, hace cambiar por completo la tipicidad. Hoy en día ya no se castiga lo que se castigaba. Antes se castigaba otra cuestión, que era el dedicarse a la realización de préstamos usurarios, etcétera. Muy bien, ese es uno de los ejemplos básicos que se podrían utilizar para poder analizar qué entra en cuestión cuando se analiza la vigencia de una norma en el marco del principio de legalidad. No solo es determinar, establecer si la norma estaba vigente en el momento de la comisión. También se debe analizar si una norma posterior la ha derogado tácitamente, parcialmente, etc. Sin ese análisis, no podemos afirmar que se ha realizado un análisis desde el mandato de determinación del principio de legalidad. El principio de legalidad, entonces, primer elemento, una ley previa. La ley debe ser previa, anterior
Nullum crimen sine lege, previa. Nullum crimen sine lege, previa. Nula pena, si esa pena ha cambiado, si esa pena ha cambiado, se ha transformado, las penas se pueden transformar de dos maneras, porque el tipo se ha transformado o porque la interpretación sobre el comportamiento ha cambiado. Y ese comportamiento que antes era A, ahora es B. Vamos a poner un ejemplo. Las primeras cuestiones son sencillas, ¿no? Explicar derecho penal con las cuestiones sencillas es fácil, pero vamos a tratar de explicarlo también con las cuestiones difíciles. Entonces, si la pena cambia en la ley posterior, pues es sencillo, se debe aplicar la pena de la ley posterior. Pero esto no solo se debe analizar, o no solo es analizado desde la perspectiva de la norma posterior, sino también desde la interpretación posterior. Por favor, alguien que abra el Código Orgánico Integral Penal y revise el artículo de lavado de activos y alguien que revise el delito de receptación. Vamos. Lavado de activos y otro receptación. Vayan diciendo el artículo para que los compañeros no lo puedan ubicar también, ¿no? Lavado de activos del 317 del COIP. Ya, lavado de activos 317. ¿Y receptación? El artículo 202. Muy bien, entonces, por favor, alguien que lea el 317, numeral 1, la primera parte y el numeral 1, y alguien que lea luego la receptación. Artículo 317. Lavado de activos. La persona que en forma directa o indirecta, 1. Tenga, adquiera, transfiera, posea, administre, utilice, mantenga, resguarde, entregue, transporte, convierta o se beneficie de cualquier manera de activos de origen ilícito. Muy bien. Ya sabemos, una persona que haga cualquiera de esas cosas con un activo de origen ilícito comete lavado. Y ahí vienen los numerales que son inconmensurables, que yo no entiendo, no hacen falta porque con ese numeral 1, poco más, mirar activos de origen ilícito te convierte en lavador de dinero. Pero bueno, vamos, receptación. Artículo 202, receptación. La persona que oculte, custodie, guarde, transporte, venda o transfiera la tenencia en todo o en parte de bienes muebles, cosas o semovientes, conociendo que son productos de hurto, robo o abigeato, serán sancionadas con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. Muy bien. Entonces, si nos percatamos, las diferencias entre el comportamiento típico del lavado y de la receptación son casi difuminadas. Lavado y receptación son prácticamente lo mismo. Repita nuevamente la receptación. Solo la conducta. La persona que oculte, custodie, guarde, transporte, venda o transfiera la tenencia en todo o parte de bienes muebles, cosas o semovientes, conociendo que son producto de hurto, robo o abigeato. Muy bien. Entonces, el acto ilícito al que se refiere el lavado de activos debe excluir aquellos actos ilícitos que están en la receptación. Esto significa que cuando el delito o el acto ilícito sea hurto, robo o abigeato, no se debe aplicar el lavado, se debe aplicar la receptación. ¿Sí me siguen? ¿Me siguen con la idea? Muy bien, hasta este momento... Sí, doctor, le comprendo lo que quiere decir. Muy bien, hasta este momento... muy pocos jueces, muy poca legislación aceptan esta interpretación. Sin embargo, cada vez más se va imponiendo esta interpretación de que la diferencia
entre el lavado de activos y la receptación es el ámbito de aplicación, pero ambos están ligados a la incorporación ilícita en el tráfico jurídico y económico de bienes cuyo origen es ilícito. La diferencia está en el ámbito de aplicación, el ámbito sistemático de aplicación. Por tanto, si esta moderna tesis, esta moderna interpretación se acepta, es aceptada, entonces casos que normalmente se entendían debieran ser sancionados por lavado de activos, ahora se van a sancionar como receptación. La diferencia es abismal, porque las penas no tienen nada que ver, etc. Bueno, hay unas grandes repercusiones, pero lo importante es que la pena puede ser transformada por una ley posterior que reduzca el marco penológico o por una interpretación moderna que determine que un comportamiento ya no cabe en el ámbito de aplicación de un delito. ¿Sí me explico la idea? Doctor, le quiero hacer una consulta. Disculpe la pregunta, pero dígame, ¿qué pasaría si un abogado con su cliente, en lugar de acusar a un individuo por receptación, lo hace por lavado de activo? ¿Qué pasaría con ese proceso? Si lógicamente el abogado del acusado dice que no es lavado de activos, ¿qué puede pasar ahí? Porque la demanda es muy importante, es lo que yo sé. De la demanda bien hecha y de la tipificación correcta depende el éxito de un proceso. Explíqueme, ¿qué podría pasar ahí? Bueno, a ver, primero que estamos en materia penal, ¿no? Entonces, aquí habría una denuncia. Se inicia la investigación porque son ambos delitos de acción pública y esa investigación tiene que arrojar unos resultados. ¿Cuáles son esos resultados? Unos elementos materiales sobre la infracción y que esa infracción está conectada, ligada a un específico culpable o partícipe o partícipes de la infracción. La fiscalía concluye la investigación y luego tiene que concluir la instrucción y decide acusar. Si la fiscalía acusa por el delito de lavado, pero nos encontramos frente a una receptación y yo me defiendo de lavado y no de receptación, entonces el tribunal tiene que ratificar el estado de inocencia. Se debe ratificar el estado de inocencia, porque la imputación... sí. Doctor, ¿Sí? Doctor, buenos días. ¿Podríamos decir que el lavado de activos es un delito de cuello blanco, mientras que la receptación puede ser un delito más común? No, para nada. En absoluto. Hoy en día el lavado de activos puede ser cometido por cualquiera. Los delitos de cuello blanco, recuerden ustedes a la famosa conferencia White Collar Crime de Edwin Sutherland, con el que inicia esta famosa teoría y hoy tiene unos desarrollos interesantes, habla de la cualificación de la persona que comete el delito. ¿Cuál es la cualificación? Un profesional, una persona ligada a los estratos sociales y económicos más altos, una persona muy preparada, una persona que encaja bien en los círculos sociales, etc. El lavado de activos hoy en día puede ser cometido por cualquiera. No es... Entonces es de cuello azul. ¿Qué significa eso de cuello azul? Ahora se le denomina así a los delitos, como usted dice, por personas de alto estatus social que saben cómo cometer el crimen tratando de salirse impunes, ¿no? Entonces son delitos de tipo empresarial, cosas así. Sí, pero tampoco. Le insisto, el delito de lavado de activos es un delito que puede ser cometido por cualquier persona. Entendido, doctor, gracias. Ya. Y la receptación también puede ser cometido por cualquier persona. Es más, en su estructura, ustedes van a poder observar que ambos son delitos de dominio, y ambos, en la doctrina tradicional, delitos generales, o en la doctrina moderna, delitos de dominio. Muy bien, pero... Gracias doctor por su explicación, porque con esto me ha dejado más que claro que hay que tipificar correctamente o se puede tumbar el caso, ¿verdad?
Por supuesto, sí. La adecuada, pero porque ya vamos a ver las garantías, ¿no? Si a la persona la acusan por una determinada infracción, la persona se defiende de esa infracción. Si en el momento de decidir el juez del caso resuelve imputar por algo distinto a la acusación, se infringen los derechos básicos mínimos. ¿Cuáles son esos derechos básicos mínimos? El derecho a la defensa, la posibilidad de contradecir los dichos del que me acusa, el principio de legalidad, etc. Hay una serie de garantías que se infringen. Por esa razón, sería una decisión nula. Y lo propio es que los tribunales, en este caso concreto que usted expone, ratifiquen el estado de inocencia. Eso sería lo propio. Hay que estar atento. Por eso muchos de los problemas de derecho penal se resuelven procesalmente. Se resuelven no solo con las alegaciones o con la tesis del caso. Diría en mi experiencia, un 15-20% de los casos se resuelven con la tesis del caso, con la elaboración de la tesis del caso, del derecho penal material. El 80% de los casos se resuelven a través de los problemas probatorios y procesales. Declarar una nulidad porque se ha infringido la defensa, el derecho a la defensa. Declarar una nulidad porque el tribunal cambió el título de imputación. Me acusaron por un delito y terminaron condenándome por otro. Es típico hoy en día en el delito de fraude procesal. Alguien que encuentre el fraude procesal, por favor, para poner el ejemplo. Artículo 272. Fraude procesal. Léalo, por favor. Y alguien que se prepare para el segundo párrafo. Fraude procesal. La persona que, con el fin de inducir engaño a la o al juez, en el decurso de un procedimiento civil o administrativo, antes de un procedimiento penal o durante él, oculte los instrumentos o pruebas, cambie el estado de las cosas, lugares o personas, será sancionada con pena privativa de la libertad de 1 a 3 años. Excelente. Alguien que lea el segundo párrafo. Con igual pena será sancionada quien, conociendo la conducta delictuosa de una o varias personas, les suministren alojamiento o escondite, o les proporcionen los medios para que se aprovechen de los efectos del delito cometido, o les favorezcan ocultando los instrumentos o pruebas materiales de la infracción, o inutilizando las señales o huellas del delito para evitar su represión, y los que, estando obligados por razón de su profesión, empleo, arte u oficio a practicar el examen de las señales o huellas del delito o el esclarecimiento del acto punible, oculten o alteren la verdad con propósito de favorecerlos. Muy bien, entonces en este artículo, que en el epígrafe se denomina fraude procesal, encontramos dos diferentes tipos penales. En el primero, específicamente el fraude procesal, en sentido estricto, y en el segundo, el delito de encubrimiento. Son dos delitos diferentes, autónomos, que tienen un ámbito de aplicación y de protección completamente autónomo y diferenciado. Hoy en día existe un error que produce nulidad en el derecho penal, en la práctica penal ecuatoriana, porque se investiga y se acusa por el primer párrafo, fraude procesal, pero llega el momento en la audiencia y terminan planteando acusación por el segundo párrafo, cuando son conductas completamente diferenciadas. En el primer caso, el fraude procesal está relacionado con el proceso. En el segundo caso, el encubrimiento está ligado a la materialidad de la infracción. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que corresponde? Pues que el juez que observa que el título de imputación se ha transformado, ha variado, lo que ha motivado la incapacidad o el estado de indefensión del procesado, pues debe ratificar el estado de inocencia, porque no se puede condenar, no se debe condenar a una persona que no ha tenido la oportunidad de defenderse. Lo lógico es nulidad
y estado y sobreseimiento, ¿no? Nulidad y sobreseimiento. Ya vamos a ver todas esas expresiones y lo que significa cada una. Por el momento, lo que quiero que se graben ustedes es que una infracción de las garantías básicas constituye una imposibilidad para continuar con el proceso de imputación. Porque de lo que se trata aquí no es de que el Estado meta en la cárcel a los delincuentes, para nada. Estamos hablando de que se respete los derechos en el proceso de imputar a las personas, de lograr hacer justicia material en el marco penal. Pero como los derechos son tan gravosos, tan importantes, esto debe hacerse bajo unos estándares muy elevados. Nullum crimen sine pena, nullum crimen nulla pena sine lege. Previa scripta. La norma debe estar escrita. Escrita. El principio de legalidad no se agota en la norma previa, sino que esta norma debe estar escrita. Escrita de tal modo que sea comprensible, inteligible. Es decir, que se cumpla con el estándar del mandato de determinación. Determinación, especificación. Si yo leo la norma en concreto, no tengo dudas cuál es la conducta prohibida. No tengo dudas qué es lo que se protege. No tengo dudas que si produzco o si realizo ese hecho prohibido, me voy a la cárcel. Eso es el mandato de que la norma debe ser escrita. Nullum crimen, nulla pena, sine lege. Previa y escrita. Previa, escrita, certa. El mandato de certeza. ¿En qué consiste el mandato de certeza? A ver, hay algunos que no tienen encendida la cámara. Por favor, deben encender la cámara. El mandato de certeza está ligado a que la norma sea una norma verificable, adecuada y que responda a los objetivos de la seguridad jurídica. El mandato de certeza sea una norma verificable, adecuada y que responda a los objetivos de la seguridad jurídica. Seguridad jurídica, la seguridad jurídica es una norma que permite a los ciudadanos asegurar que las normas son previsibles y ciertas. Previsibles y ciertas. Es decir, previsibles, que lo que está escrito en las normas se puede entender de tal modo que cuando ocurre el hecho, sé cuál es la norma que se va a aplicar. Y cierta es la norma que se aplica. Entonces, el mandato de certeza del nullum crimen, nulla pena, sine lege, previa certa, previa scripta certa, está ligada a este componente del principio de seguridad, de seguridad jurídica. El mandato de certeza, que se va a cumplir, que no va a variar, que esa es la norma que van a aplicar y no otra, etcétera, etcétera, etcétera. Si no se cumple con ese presupuesto y, por ejemplo, se me juzga, se me acusa por fraude procesal y se me imputa o se me procesa por encubrimiento, pues señores, han faltado al mandato de certeza. Han faltado al mandato de previsibilidad. Por tanto, no ha lugar con esa decisión y el juez de la causa debe determinar una nulidad o ratificar el estado de inocencia. Pues hay varios mecanismos. Eso ya lo vamos a analizar cuando ingresemos a la parte eminentemente procesal. Repito, nullum crimen, nulla pena, sine lege. Previa, scripta, certa, y hemos completado, ¿no? Certa, me parece que me falta uno, nullum crimen sine lege, previa, scripta, certa, no, están todos. Muy bien, estos son los elementos
del principio de legalidad. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta aquí? ¿Alguna pregunta, inquietud, duda? Muy bien, entonces, el artículo 8, numeral 1 de la Convención Americana que estamos analizando, señala, toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, debido proceso, independiente e imparcial, establecido el debido proceso y luego el principio de legalidad, establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Muy bien. Entonces, vamos al articulado de la Constitución. Estábamos en el 76, ¿no? Vamos, ¿quién continúa? Alguien que lea. Artículo 76, numeral 3. Vamos. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza, ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento. Ya, siga, continúe. Lo que pasa es que lo tenía separado en un documento en Word, hasta esa parte del principio de legalidad. 4, doctor, 4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. Entonces, quedémonos un momento ahí. Entonces, ya este artículo comienza a desarrollar reglas básicas del debido proceso, ¿no? Del debido proceso, de cómo se debe instrumentalizar un proceso en el marco de la justicia en general y penal en específico, ¿no? Bueno, son las 9:12, es una hora de clases. Voy a dejar subido un foro con una lectura para que participen y consignen ahí sus participaciones. Entonces les pido de favor que revisen en el aula virtual para que puedan realizar esta actividad. Por favor, la compañera Guy era, ¿no? Que me está ayudando. Andrea Guin. Recuérdeme que estamos aquí en el principio de legalidad y desarrollando ya el debido proceso. Ya, listo. Entonces, por favor, váyanse al campus virtual que va ahí a estar establecido una lectura de un apartado de un librito. Espérese un segundo, déjeme pasarle el libro. Yo le paso el libro a la compañera Guin y los detalles de la actividad van a estar en el campus virtual. Muy bien, saludos con todos y nos vemos mañana, que es la próxima clase. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor.